Hola, buen día, jóvenes estudiantes. En este video vamos a estar hablando sobre el formato que se les pidió para la investigación final de la clase de procesamiento de cultivos, es decir, los artículos de tipo revisión o review. También hablaremos sobre cómo configurar los títulos en el documento para poder generar una tabla de contenido automática. Posteriormente, vamos a estar abordando cómo citar el texto, ya que se les pide citado, aquí es con las normas APA séptima edición, utilizando Microsoft Word. Y finalmente vamos a ver cómo se inserta la bibliografía a partir de todas las citas que tenemos en el texto. Vamos a dar inicio entonces conociendo algunos formatos de artículo tipo revisión, para lo cual tenemos este ejemplo. Si usted busca en internet artículos de tipo revisión, se va a encontrar con diferentes formatos. Este es el caso de la revista Agronomía Mesoamericana de la Universidad de Costa Rica. Entonces se tiene el título, como podemos ver, y posteriormente los autores con la información correspondiente. Luego vemos que se tiene el resumen, palabras clave, el resumen traducido al inglés, una introducción, y podemos ver que a partir de aquí ya tenemos que empezar a citar el texto. Todo aquello que usted tome o parafrasee de un artículo, de un documento, por ejemplo, tesis o otro tipo de archivo como monografías o incluso artículos científicos o libros, deben ir citados. Todo lo que usted tome de dichas fuentes o incluso algunas páginas web educativas. Entonces vemos introducción, origen y distribución, etcétera. Y por acá tenemos una figura. Los gráficos o las imágenes se van a estructurar o catalogar como figura y de igual manera siempre deben ir citadas de dónde usted tomó la fuente o tomó la fuente que usted utilizó para dicha información. Al final vamos a ver que después de todos el contenido desarrollado, nos encontramos con las conclusiones y finalmente con las referencias. Y podemos ver que es una referencia bastante completa, una bibliografía bastante completa. Todas las fuentes que usted utilice en el texto deben estar en la bibliografía. Y viceversa, todo lo que se encuentre aquí es porque aparece citado en algún punto del texto. A partir de este ejemplo, tenemos un pequeño formato que usted puede utilizar para trabajar. Es el caso de procesamiento del café. Entonces, podemos ver que están los nombres de dos estudiantes, vamos a suponer. En el tema, en el título, podemos ver que tiene un tipo de letra mayor al que les había dicho para el texto, ya que debe resaltar. Entonces utilizamos, usted puede utilizar Calibri 13.5, 13 o 14.5. En este caso se ve bien con 14, como podemos ver. Luego el nombre científico debe ir entre paréntesis. El nombre de los autores, que en este caso son ustedes, en este caso vamos a suponer que Pedro trabaja con María, y ellos son que estudiantes de la asignatura de procesamiento de cultivos agroindustriales, sección 1700, el nombre de la docente y finalmente Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces digamos que esta es la portada del documento, es donde aparecen sus nombres y la información de la asignatura y la universidad. Luego vemos resumen, usted puede dejarlo alineado a la izquierda o puede centrarlo, como es el caso del artículo que vimos anteriormente. Y esta sección se hace al final. Aquí ya podemos empezar a configurar el texto. Recordemos que se les pidió Calibri 11
11, interlineado. El interlineado se configura desde la sección de párrafo en esta sección de espaciado entre líneas y párrafos. Y buscamos 1.5. Todo el texto que agreguemos aquí al final va a tener esta configuración de 1.5. Y además, muy importante, justificarlo. Esta parte es justificado, alineado a la izquierda, centrado y alineado a la derecha. Las normas APA, el manual de las normas APA, en la versión más reciente, está pidiendo alineado a la izquierda. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con justificado. Únicamente utilizaremos la norma para las citas en el texto, citas de imágenes y la bibliografía. Luego vemos las palabras clave. Igual estos puntos, estos títulos deben ir en negrita. Luego la sección de contenido, que vemos que le dimos Calibri 12 como fuente. Y esta sección se hace al final. De igual manera, la introducción se realiza al final del documento, cuando usted ya ha trabajado todas las partes de su marco teórico. Entonces, a partir de este punto, usted, una vez que se le asigne el cultivo que va a trabajar, ya debe tener una idea de cuáles son aquellos temas que va a incluir en su documento. Entonces, en el caso del café, ya podemos hablar de un tema de generalidades del café, contexto mundial, contexto nacional. El manejo post cosecha, en el caso del café, se conoce como beneficiado y tenemos beneficiado, como vamos a ver en la clase, por vía húmeda y por vía seca. Entonces, usted, a partir de la información que vaya encontrando, ya va generando los títulos, como podemos ver. Luego, secado, y en la fase seca tenemos algunos subtítulos. Luego, productos derivados del café, y vemos los subtítulos. Esto es para una configuración inicial del documento. Claro, cada subtítulo va a llevar cierta cantidad de texto, dependiendo la información que ustedes vayan encontrando. Luego tenemos el procesamiento posterior, que es cuando el café llega a la planta de proceso. Por ejemplo, si se exporta café beneficiado para Alemania, ese café va a llegar a la planta de proceso con determinadas condiciones, con determinado porcentaje de humedad y va a llegar ya clasificado en esta etapa y ya va a haber pasado por la catación y finalmente envasado. Se envía envasado y usted debe investigar, si le toca el tema de procesamiento del café, qué tipo de envase se utiliza, qué tipo de sacos y qué medidas, cuánta cantidad de café se vierte en los sacos para poder ser exportados. Entonces, en la planta de proceso, usted ya va a ir viendo, dependiendo del cultivo que le toque. Inicia, en el caso del café, posiblemente haya una clasificación antes del tostado o una verificación de la calidad. Entonces, aquí faltaría otro subtítulo. Luego, tostado, y un subtítulo sería un título 3, porque va dentro del tema de tostado, es el efecto del tostado sobre el grano de café. Podemos hablar sobre tostadores, solamente son ideas para que usted vaya dimensionando el trabajo. Molienda, niveles de tueste, por ejemplo. Ok, este tema va en el anterior, va por acá, niveles de tueste. Luego la molienda, y a partir de acá tenemos diferentes productos. Usted, dependiendo del cultivo que le toque, debe investigar cuáles son esos productos. En el caso del café, tenemos café soluble, que puede ser secados por aspersión o café liofilizado. También podemos tener el café descafeinado y, por supuesto, el café envasado que consumimos o que podemos comprar en el supermercado, por ejemplo. Finalmente, después del contenido, van las conclusiones,
y la bibliografía. Hasta este punto tenemos una propuesta de los temas en el caso del café. Ahora bien, para poder generar la tabla de contenido automática, como lo habíamos hablado anteriormente, vamos a realizar la configuración de los títulos de nuestro documento. ¿Cómo vamos a hacer esto? El primer título que tenemos es Generalidades del café y es un título principal. Entonces, en la sección de estilos en Microsoft Word, podemos ver que tenemos normal, texto normal. Este es sin espaciado. Tenemos título 1, título 2 y posiblemente tengamos otras clasificaciones, como podemos ver. Incluso podemos generar otros títulos, si queremos generar un título 3, por ejemplo. Entonces vamos a ver y vamos a escribir título 3. Aceptar. Ya existe, me dice, vamos a ver. Ok, posiblemente alguno de estos se llame como título 3. Muy bien, entonces vamos a empezar a configurar el título 1. Si nosotros seleccionamos el título y le agregamos título 1, podemos ver que nos sale un tipo de letra tamaño por defecto. En este caso es Calibri Light 16. Nosotros queremos un título en color negro y más pequeño. Por lo tanto, vamos a configurar dando clic derecho sobre título 1 y presionamos con un clic donde dice modificar. Aquí vamos a modificar como primer punto el color, la fuente. Posteriormente, el tipo de letra, Calibri títulos, está bien, y podemos dejarlo en un tipo de tamaño de letra 14. Es apropiado para este tipo de documentos. También si queremos centrar el título o lo queremos dejar alineado a la izquierda. En este caso lo vamos a dejar alineado a la izquierda. Luego damos clic en aceptar. ¿Y qué sucede? Ok, me faltó agregarle en negrita para que todos nuestros títulos vayan en negrita y de esa manera resalten. Entonces seleccionamos todos aquellos que son título 1 y vamos a agregarles el formato de título. Vamos a ver, 14. Sí, está bien. Ok. Entonces podemos hacerlo manual en caso de que no nos reconozca el programa. Luego, dijimos que en la etapa de beneficiado, vía húmeda es título 2. Por lo tanto, usted configura título 2. Al final, luego de configurar todos los títulos, vamos a tener lo siguiente. Tenemos ya configurados los títulos principales como título 1, como podemos ver, y los títulos 2, en el caso de vía húmeda corresponde a título 2, y los títulos 3, que el programa nos lo generó automáticamente y lo configuramos. En este caso, le agregamos tipo de fuente Calibri Light, tamaño 12, y de igual manera negrita. Luego, cuando tenemos los títulos ya generados, antes de pasar a rellenar los campos, podemos, por ejemplo, agregar numeraciones. En el caso de los títulos principales, número 1, contexto nacional sería número 2, contexto mundial, perdón, número 2, contexto nacional, número 3, beneficiado, número 4, y a partir de aquí, vía húmeda corresponde a un título 2. Por lo tanto, sería 4.1. De esta manera vamos agregando a cada título y subtítulo esa numeración correspondiente. Cosecha selectiva 4.1.1. Claro, muchas veces no es necesario agregarle el número. Es más que todo si usted desea un mejor orden en su trabajo. Al final vamos a tener el siguiente resultado.
Podemos ver cómo al final queda la estructura de nuestro trabajo. Entonces, asumiendo que ya escribimos algún texto en algunas secciones del documento, podemos ver generalidades del café y el formato del texto que usted debe agregar según el cultivo que le toque. Al final de cada párrafo, dependiendo el tipo de cita, usted debe citar con las normas APA, es decir, escribir el apellido del autor o en el caso de dos autores, ambos apellidos. Si son más de tres, ya las normas APA nos dice que tenemos que escribir ERAL. Esto se encuentra especificado en el documento que les compartí y todos los párrafos deben ir citados. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que este párrafo. Ok, antes de pasar a las citas, vamos a lo que habíamos hablado. Tenemos que generar la tabla de contenido automática. Entonces, nuestros títulos ya están configurados absolutamente todos. Podemos ver algunos ejemplos de cómo nos puede quedar el documento. Y así usted va llenando cada espacio o cada subtítulo con el contenido que corresponde. Al final nos ubicamos donde dice contenido y buscamos la sección que se llama referencias. En referencias vamos a buscar la primera parte que dice tabla de contenido. Damos un clic sobre tabla de contenido y vamos a tener algunos formatos que podemos utilizar. En este caso, podemos utilizar la primera para fines de este ejemplo. Y vemos cómo el programa automáticamente le reconoce los títulos que usted ya agregó. En este caso nos reconoce título 1, título 2 y incluso título 3. Muchas veces el título 3 pues es opcional, va a depender de usted, eso se lo dejo libre para que el contenido sea un poco menor en tamaño. Como ya tenemos nuestro título de contenido, podemos eliminar este que nos aparece por defecto. Y a esta tabla de contenido también le podemos dar formato ya al final del documento para que sea más pequeño. Podemos ver, le disminuimos el interlineado y también podríamos disminuirle el tamaño de la letra. Eso ya depende de ustedes. Ahora bien, si la tabla usted va agregando más títulos, debe actualizarla. Para esto buscamos la sección que dice actualizar tabla y aquí puede solamente actualizar los números de página o bien actualizar toda la tabla en caso de que haya agregado más títulos. Entonces, luego presiona sobre aceptar para que la tabla se le actualice. Y de esta manera se generan las tablas de contenido automáticas. Y es muy útil en aquellos proyectos grandes donde usted tiene N cantidad de subtítulos o de títulos. Y es una herramienta muy útil para ahorrarnos tiempo más que todo. Si se configuran los títulos correctamente, ya no tenemos que estar verificando de manera manual los números de página de cada uno de los títulos. Pasamos ahora a la siguiente parte que corresponde a citar el texto con las normas APA utilizando Word. Para esto vamos a buscar un documento y vamos a suponer que este primer párrafo lo tomamos de ese documento. Entonces vamos a suponer que tenemos este documento que es del ICAFE, beneficiado y calidad del café, y vamos a rellenar los campos correspondientes en Microsoft Word para generar esta cita y esta referencia. Entonces, una vez que tenemos identificada la fuente, podemos borrar esto que dice cita, ya no lo necesitamos, y aquí vamos a generar esa cita. Entonces, en la misma pestaña de referencias, nos ubicamos donde dice
citas y bibliografía. Posiblemente a usted le aparezca más a la izquierda. En mi caso me aparece a la derecha porque cuento con el gestor de referencias Mendeley, que tiene un complemento para Microsoft Word y también es una herramienta muy útil para poder trabajar citas y referencias. En este caso vamos a ver cómo se agregan con Microsoft Word. Tenemos entonces el estilo que queremos para nuestra cita. En este caso, esta versión no está actualizada. Podemos ver que nos sigue saliendo la 6ª edición. En caso de que su Word aún no le aparezca la 7ª, pueden trabajarlo perfectamente con la 6ª edición. Entonces, en este caso, no tenemos otra opción. Luego, cuando ya tenemos un texto obtenido de un libro o de un artículo, en este caso es un manual del ICAFE, vamos a proceder a llenar los campos, como le menciono. Entonces, para esto nos ubicamos donde queremos insertar la cita y damos clic en insertar cita. Si ya tenemos o si ya hemos utilizado anteriormente un libro, nos va a aparecer aquí. En este caso no tenemos ninguna fuente todavía. Entonces agregamos una nueva fuente. Aquí tenemos que llenar los campos del documento. Entonces, empezando por el tipo de fuente bibliográfica, tenemos varias. Tenemos libro, sección del libro, artículo de revista, de periódico, informe, documento de sitio web, etc. En este caso, es un manual. Entonces, podría ser considerado, vamos a ver, usted debe tratar de acoplar sus referencias a lo que son. Por ejemplo, si es un libro, presiona donde dice libro. Si es un artículo, donde dice artículo. En este caso, como no tenemos la opción de manual, vamos a dar clic en varios. Luego, aquí escribimos el nombre de los autores. En el caso de que sea una compañía, debe ir autor corporativo. Entonces, damos clic en editar y buscamos los nombres de los autores. Luego, cuando haya llenado los nombres, debe llenar todos los campos que le aparecen, preferiblemente, o los que tenga la fuente que usted está agregando. Vamos a pausar el video acá y les voy a mostrar una vez que tenga todos los campos llenos. Una vez que hemos llenado los campos que nos aparece en el documento, en el libro o manual, vamos a proceder a dar clic en aceptar. Y vemos que el programa ya nos genera la cita de manera automática. En caso de que necesitemos esta misma referencia, por ejemplo, en el contexto nacional, lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer, ya que agregamos anteriormente esta referencia, es buscarla en la sección de citas y bibliografía. En insertar cita ya nos debe aparecer ese documento porque lo trabajamos anteriormente. Sin embargo, aquí tenemos que hacer algunos cambios de manera manual para poder acoplarnos a las normas APA. Entonces, damos un clic y vemos que al tener 3 autores, no es correcto volver a mencionarlos todos. Eso solo se hace en el caso de 1 y 2 autores. Si tenemos más de 3, según las normas APA, 6ª edición, tenemos que, a partir de la segunda mención del documento, escribir únicamente los apellidos del primer autor y los demás apellidos los convertimos en eral, es decir, y otros. Para esto vamos a convertir la cita en texto estático y vamos a eliminar
los dos apellidos de los siguientes autores. Luego tenemos que escribir en cursiva la frase eral de esta manera y ya tenemos generada la cita a partir de la segunda mención. Entonces, en la primera mención, en el caso de las normas APA sexta edición, sí se escriben todos los autores. Si tenemos 3, ya a partir de 5 se escribe directamente eral, así como lo tenemos acá. Luego, vemos por acá el caso de una figura. En este caso es una imagen sobre el beneficiado del café. Las figuras y las tablas también deben ir citadas. El rótulo de la figura debe ir en la parte inferior, mientras que el de la tabla debe ir en la parte superior. Esto se detalla en el documento de las normas APA que les compartí. Luego, las figuras también deben llevar la fuente de donde se tomaron. En el caso de esta figura, la tomé de la misma fuente que hemos citado anteriormente. Entonces, puedo perfectamente copiar la cita y pegarla donde dice fuente en la figura. Y aquí vamos a realizar un cambio. Cuando estemos citando en las figuras, perdón, aquí no lleva punto, es al final. Tiene que ir de esta manera. Eliminamos el primer paréntesis y lo que debe ir en paréntesis es únicamente el año, de esta manera. Es en el caso de las figuras y cuadros que agreguemos en el documento. En el texto, pues es de manera normal, como lo hemos trabajado anteriormente. Al final, cuando usted ya agregó las referencias para una determinada sección, puede empezar a generar la bibliografía. Si hemos utilizado las referencias en Word o en algún gestor de referencias como Mendeley, debemos buscar donde dice bibliografía, en citas y bibliografía. Damos un clic y generamos la bibliografía automática. Eliminamos ese título porque no nos sirve, ya que anteriormente habíamos ya generado un título apropiado para esta sección del documento. Y al igual que la tabla de contenido, a medida que usted vaya agregando más citas y referencias, debe ir actualizando dicho contenido, haciendo clic en este botón que dice actualizar citas y bibliografía. Y de esta manera finalizamos la explicación de este video.